central ya a la exposición de la palabra de Dios. Hemos estado teniendo un programa maravilloso en el transcurso del día, de estudio, de repaso de lección, de momentos especiales, cantos, momento infantil. Y bueno, ha llegado el momento central de esta mañana. Y para eso tenemos un invitado muy especial el día de hoy, que es el pastor Joel Rebollo. Bienvenido, pastor. Buenos días. ¿Cómo está? Qué gusto, ministro Juan, un placer saludarte, bendiciones para ti y también es un gozo compartir con la audiencia del Distrito Central, a los hermanos que comparten este espacio con sus familias y también de los diferentes lugares que en esta hora se conectan. Bendiciones para todos. Muchas gracias, pastor. Bueno, de pronto aquí en nuestra audiencia virtual de YouTube y de Facebook tenemos hermanos que nos acompañan de otros lugares fuera de Santa Marta, y queremos presentarles para ustedes el pastor Joel Rebollo. Él es de Barranquilla y es el actual departamental de salud, de mayordomía y departamental de jóvenes, ¿sí? Que por cierto estará teniendo la semana juvenil acá en Santa Marta a fin de mes. Entonces todos los chicos que nos están viendo allí ya desde ya lo conocen, ¿no? Y bueno, otras cosas que hace el pastor seguramente, ¿cierto? En la hora del Señor. Así que, Pastor Joel, sin más, el tiempo es suyo, que el Espíritu Santo le utilice y que en esta mañana sea Él quien pueda guiarle en cada una de las palabras que tiene para la iglesia virtual de Santa Marta y los hermanos que nos acompañan de otros lugares. Bendiciones, Pastor. Muchas gracias, muchas gracias. Agradezco en gran manera a todos los que están allí conectados y también un saludo al hermano Alejandro Moscote que hace un rato en la transmisión estaba allí también deseando muchas bendiciones para este espacio. Y deseamos en realidad que cada uno de ustedes, así como yo, seamos edificados con la palabra del Señor. Es una bendición poder ver allí conectado a la hermana Mayerly Navarro, Rocío Martínez, Vilma Beatriz Rosado. Qué bueno que puedan estar allí en sintonía. Estela Martínez, Edith Padilla, que han estado solicitando allí oración. Sin duda alguna vamos a colocar también esos pedidos que el Señor conoce en manos de Dios en esta hora. Alina del Pilar, Aida Esther, y bueno, ahí podría saludar a todos los que están conectados en esta hora y deseamos en gran manera que el Señor nos guíe y nos sostenga de forma muy, pero muy especial. Permítanme en esta hora dirigirme al Señor junto con ustedes a través de una oración. Oremos. Gracias, bendito Dios, por la linda oportunidad de la vida. Tu misericordia, oh Señor, es nueva para nosotros este día. Queremos aprovecharla al máximo. Ahora, al estudiar tu palabra, tomar este espacio de meditación, de adoración a ti, imploramos que tu Espíritu llene nuestras vidas. Rogamos esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, apreciados. Quiero compartir con ustedes una frase con la que quiero introducirme en esta hora. Miren allí cómo expresa esta frase. No importa qué querramos obtener de la vida, la forma como lo obtengamos es tan importante como lograrlo. La forma como lo obtengamos es tan importante como lograrlo. Si no buscamos nuestras metas correctamente, es posible que no podamos gozar de ellas después de haberla alcanzado. Esta es una frase que es diciente, tiene un gran trasfondo y una gran realidad. No importa qué querramos obtener de la vida, la forma como lo obtengamos es tan importante como lograrlo. Saben que hay quienes pretenden conseguir lo propuesto a como de lugar.
sin considerar muchas veces que ponen en riesgo, en peligro, o hasta pueden hacer daño a otros y a sí mismos, solo por alcanzar lo que se han propuesto. Pero cuán importante es saber que la forma como querramos obtener nuestros propósitos también deben perseguir sanas intenciones. En la Biblia hay varios casos que pueden ejemplificar esto, pero hoy quiero que usemos y nos referenciemos en lo que está en el libro de Génesis, capítulo 27 al 35. Ahí encontramos la experiencia de Jacob. Ustedes saben quién fue este hombre por los relatos que encontramos en la Biblia. Y hay algunas cosas que nosotros podríamos identificar de lo que estaba allí aconteciendo. Noten ustedes, ahora está aquí Jacob, un hombre que estaba solo, a medianoche exiliado de su hogar, huyendo de la ira asesina de su hermano. Quizás poniéndonos un poquito en contexto. Ahí estaba, a millas de distancia de su hogar en Berseba. Así lo registra la Biblia en estos capítulos. Y tal vez en lo que sería el primer largo viaje de su vida. No sabía lo que le esperaba Jacob. Después de haber dado algunos pasos errados. Y miren, el viaje desde el hogar, de lo conocido, hacia nuevas experiencias y aventuras nuevas, nuevos lugares, cosas que realmente allí estaba experimentando Jacob. Ahora Jacob estaba lejos de todo lo que conocía y amaba. Estaba en una planicie desierta, apoyando su cabeza sobre una piedra, observando el cielo iluminado de estrellas. Estaba allí, acostado, con los pies adoloridos, cansados, pesadez en los ojos, ansioso por saber qué pasaría en su vida, con su corazón apesadumbrado y un espíritu deprimido. Queridos, ahí estaba en medio de este panorama. El carácter de Jacob se distinguía por el engaño. Junto con su madre habían mentido a Isaac, habían mentido a Esaú y ahora estaba huyendo por sus errores. Pecó contra su padre, pecó contra su hermano, contra sí mismo y claro está contra Dios. Fingió ser alguien que no era. Se convirtió en fugitivo y ahora estaba condenado a muerte. Eso era lo que había deparado su hermano para él. Era lo que había en su corazón. Se sentía solo, acongojado, con remordimiento y timidez. Desesperado. El que estaba allí, queridos, era el nieto nada más y nada menos que de Abraham, el padre de la fe. Allí se encontraba el hijo de Isaac, cuya propia vida había sido considerada por la fe de su padre. Ahora Jacob estaba lejos de todo lo que conocía y amaba. ¿Saben que en medio de todo esto, en medio de su depresión, de sus incertidumbres e inquietudes, este panorama no solo representa a quienes aún no reconocen a Dios, a Jesús como su Salvador, que es posible que tú estés, que uno de los que estén aquí escuchando en esta hora, estén en esa condición, que tal vez no hayan abrazado todavía la fe. A ti el Señor te dice que Él es consciente de tu condición y que en Él hay esperanza. Pero saben, no solamente representa este grupo, sino que también, y más específicamente, este panorama que está viviendo Jacob y aplicándolo hoy representa a quienes ya llevamos años o meses militando en la fe. Y nuestra condición indica que estamos faltos de Dios. Tal vez escondidos, queridos, en una
fachada de vida cristiana, mas no en Cristo. Este contexto muestra ahora a un lugar llamado Betel, y lo vamos a encontrar en unos momentos allí en la palabra de Dios. Betel era una ciudad al oriente de Jai. Bueno, ustedes también pueden identificar ese otro lugar, ¿cierto? Cuando la Biblia más adelante nos registra allí algunas cosas particulares que tuvo que vivir el pueblo de Israel. Estaba Betel ubicada a unos 18 kilómetros de Jerusalén. Para quizás ubicarnos un poquito, y tal vez algunos han tenido la oportunidad de estar cerca de esas tierras. La relación de Jacob con ese lugar, con Betel, por eso hoy nuestra reflexión es titulada Volvamos a Betel. La relación de Jacob con este lugar ilustra lo que a menudo sucede en la vida espiritual. En tu experiencia, en mi experiencia. Miren, dice el don profético en Patriarcas y Profetas que Jacob estaba completamente solo. Sentía como nunca antes la necesidad de protección de Dios. Llorando y con profunda humildad, confesó allí su pecado y pidió que se le diera una evidencia de que no estaba completamente abandonado. Queridos, apreciados, es posible que hoy estés siguiendo esta transmisión, esta emisión, y puedas estar en una situación similar, en donde tal vez sientes a Dios lejos. Pero saben, Jacob allí se arrepintió, confesó sus pecados y se volvió a Dios. Pero Dios estaba presente, Dios no abandonó a Jacob. Qué interesante saber que su misericordia alcanzaba todavía a su errante y desconfiado siervo. El Señor le reveló lo que necesitaba en ese instante, un Salvador. Todo eso pasó allí en Betel. Pero sabes, mi querido hermano, mi querido amigo, querido joven, ese es el mismo Dios para ti hoy. Un Dios que está presente en tu vida. Un Dios que no te ha desamparado, un Dios que no te abandona. No sé, apreciado, si has sentido a un Dios lejano. Querido joven, en medio de tus cuitas, en medio de las situaciones que vives en la universidad, en tu trabajo, querido padre, tal vez en medio de la lucha con tus hijos. Pero hoy, en el nombre del Señor, queremos que tengas presente que Dios está presente ahí en tu vida. Es una realidad, un Dios misericordioso. Y puedes manifestar allí, si tú crees que tienes y crees en un Dios de misericordia, puedes escribirlo ahí en el chat, puedes compartirlo con otros. Mi Dios es misericordioso, es real y está presente en mi vida. Si así lo consideras, me gustaría saber y ver ahí en el chat quizás esas reacciones. Mientras, saben, en un sueño Jacob vio la visión de una escalera que se extendía del cielo a la tierra, sobre la cual ascendían y descendían ángeles, nada más y nada menos. El Señor que estaba sobre ellos le dijo a Jacob, nada más y nada menos. Y esto está ahí en el capítulo 28 de Génesis. A partir del versículo 10. Pueden ubicarse allí en su Biblia. Ahí ahora Dios le dice a Jacob que sus descendientes morarían en la tierra y en el lugar donde estaba durmiendo. Claro está, podemos notar que eso fue una realidad que se cumplió. Betel estaba en la parte céntrica de Canaán, la tierra que Dios había prometido a su pueblo. Además, Jacob recibió una promesa que Dios estaría con él donde quiera que fuera y un día lo volvería a traer a la tierra y al lugar
donde se encontraba en ese momento. Noten ustedes, yo quiero que ubiquen allí en su Biblia el versículo 15 de Génesis 28 y lo lean conmigo. Y si no tienes tu Biblia allí, ahí está en la pantalla. He aquí, yo estoy contigo. He aquí, yo estoy contigo. Esas fueron las palabras de Dios directamente a Jacob, pero son palabras de Dios para ti hoy también. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¡Wow! ¡Qué linda promesa! ¡Qué hermoso! Saber que el Dios Todopoderoso estaba allí. Apreciado, ¿a dónde te has ido? Con tus 20, quizás 10 años de experiencia en la fe, ¿será que te has ido lejos? Pues a donde te has ido, allí Dios te quiere alcanzar. Apreciado amigo, querido hermano, tal vez la condición en la que vivimos hoy te ha llevado a estar lejos de un Dios que es real. Y así como Jacob, Dios hoy te quiere recordar que Él estará contigo donde quiera que fueres. Dios está insistiendo en su propósito en tu vida. Ciertamente, dice el versículo 16, 17, Jacob ahora expresó, ciertamente el Señor está en este lugar. Y yo no lo sabía. A veces avanzamos en esta tierra, avanzamos en la iglesia, avanzamos en medio de nuestro liderazgo sin reconocer que Dios está allí. Jacob tiene que decir, yo no lo sabía. Y ahora expresa cuán venerable es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Es precisamente lo que significa Betel. Y sin duda fue Jacob. Así lo consideran los estudiosos quien puso el nombre a ese lugar. Aun cuando la Biblia registra en capítulos anteriores que Abraham también estuvo en ese lugar y erigió altar para el Señor. Pero Jacob, en medio de su experiencia, dice, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Saben que al día siguiente Jacob tomó la piedra que había puesto de cabecera y la puso como señal de un monumento? Lo consagró derramando aceite sobre ella y llamó a aquel nombre Betel, cuyo significado ya mencionamos. En este lugar Jacob hizo un voto. Escuchen muy bien, hizo un voto. Y dice el versículo siguiente, si fuere Dios conmigo, versículos 20, 22, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Saben? Allí estaba Jacob. Quizás podríamos decir, bueno, fueron palabras allí de emoción. Lo que Jacob estaba intentando era no poner condiciones a Dios, pero sí expresar gratitud por lo que estaba aconteciendo. Porque sin duda alguna hacer pacto, hacer voto a Dios, debe ser resultado a eso, a un corazón entregado, a un corazón con gratitud, agradecido, que esté presto a alabar al Señor con acciones que demuestren que Él reina en nuestra vida. ¿Has hecho tu voto, pacto con Dios? Allí está reflejado claramente una mayordomía, no solamente en los recursos, sino en una experiencia de vida. Y allí Jacob expresó claramente que también en medio de lo que le diera, en medio de los recursos, Dios ocuparía el primer lugar. Pero saben, hablemos un poquito de Betel. Betel representa un lugar donde los ángeles se manifiestan. Y tengan bien claro esto,
que voy a compartir con ustedes en esta hora, porque vamos a tener que usarlo más adelante en nuestra experiencia. Un lugar donde los ángeles se manifiestan. Un lugar donde los ángeles se manifiestan. Así como ustedes han expresado ahí en el chat, diciendo que Dios es misericordioso, que Dios es real, que Dios es fiel. Ahora ustedes pueden decir, debo considerar esta experiencia como un Betel. Un lugar donde Dios se deja ver. Así como lo expresa el versículo 16 de Génesis 28. Un lugar donde Dios hace promesa. Hace promesa. Dios promete, Dios proyecta a su pueblo. Un lugar que se convierte en casa de Dios y una puerta al cielo, que sin duda alguna nos hace conscientes de que a pesar de que el pecado separó a Dios de nosotros, a nosotros de Dios, el Señor ha hecho un plan de redención a través de Jesús para que estemos juntos, unidos en una experiencia de relación con Él. Y por eso, cuando lo que sucedió allí en Betel, cuando leemos Juan capítulo 1, versículo 51, Jesús hablando con Natanael, y Jesús le dice a Natanael que ahora la experiencia que se estaba viviendo era una experiencia de unión con el cielo. Jesús estaba hablándole a Natanael de que estaba Jesús ahora representando esa escalera. Miren lo que dice el versículo 51. Desde ahora, de Juan 1, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Qué interesante. En Jesús se cumple también en nuestra experiencia la realidad de ver a un Dios que se revela, a un Dios que a través de sus ángeles está manteniendo una conexión directa de cuidado, de protección y de provisión para sus hijos, a un Dios que sin duda alguna ha abierto el cielo para sus hijos. Apreciados, en medio de la situación que estás viviendo hoy, de gozo, de fe, o tal vez de desesperanza y desconsuelo, o de incertidumbre por la enfermedad en la que vives, ahí hay un Dios diciéndote que está presente y lo podemos ver. ¿Saben que al final del capítulo 28 de Génesis vemos a Jacob, el joven que ahorita está sin hogar, hace un voto, ¿cierto? Pero cuando salió de allí, salió dispuesto a ser fiel. Pero dos cosas pudieron ser diferentes después de que salió de allí. Ya vimos entonces a un Jacob allí, antes de la experiencia de Betel. ¿Qué fue lo que sucedió en Betel y ahora lo que estaba aconteciendo? ¿Saben? En primera instancia pensó más en el lugar que en el Señor. Cuando salió de allí, quedó emocionado por ese lugar, ¿cierto? Y hizo votos, ¿cierto? Agradecido por lo que había acontecido. Pero más adelante refleja que pareciese que esos votos los había hecho confiando en sus fuerzas para cumplirlos. Por ello, descuidó su amistad con Dios. Y encontramos después a un Jacob que engaña a su suegro, que codicia bienes, que le toca trabajar fuerte, ¿cierto? Se enamora. Fue tras otros dioses después de que estableció su familia, una grande familia. Volvió a su antiguo estado. La experiencia en Betel, queridos, debía ser continua. La experiencia en Betel debía ser una realidad constante en su vida. Más adelante entonces tiene que afrontar también otra experiencia de encuentro con Dios en Peniel. Deben recordar ustedes esto también. Allí en medio de su lucha con el ángel. Pero saben, una vez más, así como en esa ocasión
En Betel Dios le perdonó, Dios estaba presto a ir con él, a sostenerle y a cumplir, como el mismo Dios dijo, su propósito en él, su promesa. Ahora en esta ocasión, Dios también le perdona. Incluso cambia su nombre, le asegura compañía. Pero saben que cuando vamos al capítulo 35 de Génesis, después de haber pasado ya 30 años, en este punto de la vida de Jacob podemos observar también dos cosas. La primera, Dios había cumplido la promesa hecha en Betel. ¿Sabes? Dios es un Dios fiel que cumple su pacto, dice la Biblia, hasta 1000 generaciones. Dios es un Dios que realmente está consciente de las necesidades de sus hijos, pero no solamente consciente de las necesidades, sino que tiene 1000 maneras para proveer para ellas. Y Dios lo había hecho. Dios había cumplido su promesa. Pero ¿saben? La otra cosa que encontramos allí en el capítulo 35 de Génesis es que Jacob no lo había hecho. Jacob no había cumplido el pacto. Jacob había sido intermitente en su experiencia con Dios. Pueda que en nuestra experiencia esté ocurriendo esto también. Hay quienes, sin ser conscientes, estamos disfrutando de un Dios que ha cumplido su pacto, nos está cuidando, provee para nosotros, abre puertas, nos sana, nos restaura. Y aun cuando no sucedan las cosas como nosotros queremos, ahí está Dios supliendo nuestras necesidades. Pero sobre todo, dándonos su espíritu para, sin duda alguna, volver nuestra vida a Él. Y quizás estamos en esa condición cuando le hemos hecho promesa a Dios y no la hemos cumplido. Desde aquella noche en que siendo aún un joven, Jacob había descansado su cabeza, recostado su cabeza en aquella piedra, había llegado a ser ahora una persona muy rica, poderosa en la región donde vivía. Se había establecido en Siquén con su numerosa familia, 12 hijos y una hija. Bueno, ahora no podemos darnos el lujo de tener toda esa familia, ¿cierto? Ahora realmente con 2 tenemos, pero queridos, una gran familia. Y era dueño de ganado, tierras. Verdaderamente Dios había sido bueno con Jacob. ¿O no creen ustedes que es así? Claro que sí. Ahora, yo quiero que pienses un poquito. ¿Qué Dios te ha dado a ti? ¿Qué te ha dado? Consideres que sea mucho o poco, te pregunto, ¿tienes a un Dios bueno? ¿Consideras a un Dios bueno? ¿Saben? Jacob evidentemente se había sentido tan cómodo en Siquén que había olvidado el voto que había hecho en Betel. Escuchen bien esto. Tal vez en medio de todo lo que le tocó luchar, se enfocó en otras cosas. Pero lo que había experimentado en Betel había quedado atrás. Y cuando Dios se le presentó a medianoche para traer paz a su espíritu atribulado, ahora todo eso lo había olvidado. La promesa de regresar, de ser visitado por seres celestiales, de aquel altar que construyó. Había olvidado la promesa de poner a Dios en primer lugar con sus bienes, en el tiempo, quizás en dedicar sus talentos al servicio de Dios. Es muy fácil, querido, llegar y sentirse a veces cómodo y acostumbrado a las buenas cosas, a este mundo que representa o puede representar Siquén, ¿cierto? Que nos olvidemos en medio de todo eso, de las promesas que a veces hacemos o hemos hecho en un momento de encuentro con Dios. Me he topado con personas que en medio de su enfermedad, allí en el lecho,
de enfermedad en un hospital, dicen, si Dios me saca de esta, me entrego a Él. Y el Señor les restaura, los sana, los libera, pero siguen en su vida igual. Querido joven, querido hermano, querido padre de familia, querido niño, hoy siento y debemos sentir que deberíamos dedicar nuevamente nuestras vidas a Dios. El don profético en Patriarcas y Profetas expresa que deberíamos tomar tiempo para mirar atrás y agradecer a Dios por las buenas cosas que ha hecho, del compromiso que hemos hecho como discípulos a Él. Es fácil, queridos, a veces olvidar las promesas que hicimos cuando estábamos asustados y desesperados. En medio de esta pandemia que hemos vivido, muchas promesas seguramente se han dado al Señor, pero también deseamos que muchas de esas se cumplan, se hayan cumplido y se estén cumpliendo, porque Dios anhela realmente restaurar a sus hijos, cambiarles el carácter, como representaba ese nombre allí para Jacob. También Dios lo quiere hacer contigo. Queridos, olvidamos cuando quizás fuimos humildes y estábamos agradecidos con Dios, o cuando sentimos la presencia de Cristo, del Espíritu Santo por primera vez. Sin embargo, aunque nuestras memorias fallen, apreciados, hay esperanza. La memoria de Dios es infalible. Amén. Tenemos a un Dios que no cambia, que se mantiene en el pacto y en el voto que hace a sus hijos. Dios vino a Jacob y le dijo, yo quiero que ustedes ubiquen allí en el capítulo 35 de Génesis. Y ustedes, noten ustedes, después de haber pasado esta experiencia, Jacob ahora en el capítulo 35, versículo 1, el Señor le dice, sube a Betel y habita allí. Haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios ahora tiene que recordarle, porque Dios no se había olvidado. Dios había sido fiel hasta ese momento, pero ahora quiere que Él retome su experiencia. ¿Sabes? Tienes a un Dios que insiste. Aun cuando vivamos una fe intermitente, tienes a un Dios que insiste, querido hermano. El versículo 2 y 3 dice entonces que Dios le siguió hablando. Entonces Jacob fue a su familia y les dijo, después de que Dios le dice, le recuerda a Betel, así como Dios nos tiene que una vez más recordar del sábado, una vez más recordar que las primeras horas del día son para Él. Dios nos tiene que recordar que una 10ª parte de los recursos que Dios nos da realmente son de Él. Que un porcentaje de el otro 90% que nos regala también debe ser dedicado a su causa. Dios nos recuerda a nosotros que Él ha dejado a Cristo Jesús como propiciación para nuestros pecados, para que recuerdes que en Él hay perdón. Dios está presto para recordarnos, queridos, que su palabra es la luz que puede iluminar nuestro caminar. Dios está presto a recordarnos que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Dios está presto a recordarnos que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza en medio de las tribulaciones. En medio de lo que tú estás viviendo, si realmente es una vicisitud que consideras que has caído profundamente en el abismo del pecado o estás pasando por una dura prueba, ahí está Dios para recordarte que vuelvas a Betel, que recuerdes que hiciste un pacto con Él y que Él ha estado presente y que quiere sostenerte una vez más en sus brazos, quiere reconfortarte, quiere darte ánimo, quiere poner sus manos sobre tus hombros y decirte aquí estoy. Queridos, dice la Biblia, versículo 2 y versículo 3, que entonces Jacob fue a su familia y le dijo, quitad, nada más y nada menos,
Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Si notan ustedes cómo este versículo refleja lo que había acontecido después de Betel y antes de este momento. Ajenos, dioses que estaban en medio de ellos. Le dice Jacob a su familia: limpiaos y mudad vuestro vestido, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Apreciados hermanos, queridas familias que hoy están conectadas, Jacob no solo había olvidado sus votos, sino que había permitido que se infiltraran dioses ajenos, doctrinas, ideas extrañas. A veces queremos ponerle nuestra lógica a las situaciones que Dios ha sido claro en mostrarnos. Creemos que está bien, Dios dice esto, pero ahora estamos en un mundo tecnológico y podemos hacer esto otro. Los principios deben conservarse. Está bien que usemos las redes, que podamos poder tomar espacios de recreación, pero no olvides que en medio de todo esto necesitamos conservarnos en la presencia de un Dios maravilloso. ¿Saben? Cuando no cumplimos lo que prometemos, entonces nos ponemos en un terreno peligroso. Cuando hacemos caso omiso a nuestros votos a Dios, es fácil adoptar caminos extraños, hábitos que son ajenos a nuestro pasado. Cuando fallamos al no recordar al Dios de Betel, cuando no adoramos completamente, cualquier cosa puede golpear fuertemente nuestra vida. No podemos, apreciados, dejar o depender de que Betel es solo un lugar. No, volver a Betel implica, queridos, una experiencia con Dios. Betel representa aquel momento en tu experiencia cuando Dios se revela a tu vida, y Dios quiere hacerlo todos los días. Cuando eres consciente de que los ángeles de Dios están allí prestos para asistirte. Cuando estás consciente de que estás en casa de Dios y en puerta del cielo. Betel representa los momentos de intimidad diaria con Dios. ¿Saben? Hace unos días visité a una dama de nuestra iglesia porque tenía tiempo de no saber de ella, quería saber, y fui a visitarla junto con mi familia. Fuimos a visitarla y en medio de toda esta pandemia, claro está, ya una persona con edad bastante adulta se había ausentado de la iglesia por las razones que ya sabemos y sin todavía poder ir, pero me expresaba: pastor, me siento sin ganas espiritualmente, me siento debilitada espiritualmente. Antes iba a la iglesia y bueno, me encontraba con los hermanos, ahí los veía, compartíamos, llevaba el diezmo. Ahora ni siquiera eso hago. Ahora ya no he vuelto a dar ofrendas. Ya ahora no puedo ni siquiera escuchar bien un culto. ¿Saben? Como esa hermana, muchos quizás han considerado a la iglesia como un Betel. Y si bien es cierto, representa un Betel porque es casa de Dios, en nuestra experiencia no podemos considerar que solo ese lugar físico es el lugar de encuentro con Dios. Porque para muchos hoy todavía está cerrado ese lugar. Y para los que quizás han podido volver, quiero recordarles que ese lugar
Debe convertirse en un lugar de encuentro con Dios, para experimentar el verdadero Betel. ¿Saben que no podemos minimizar el Betel de nuestra vida a un lugar? Ni tampoco podemos pretender, como decíamos al principio, alcanzar nuestros propósitos espirituales de cualquier manera. La forma correcta es hacerlo agarrados de la mano de Jesús. No podemos depender de lo que aconteció en el bautismo. El día que te bautizaste y ya, no. La experiencia debe crecer, la fe debe crecer. Hace ya casi 24 años, yo entregué mi vida al Señor y no olvido lo que aconteció en mi mente, lo que le dije a Dios: Señor, ayúdame para que este momento sea para siempre. Pero ¿saben? He tenido que recordarlo todos estos años. He tenido que recordar, y el Señor es el que me lo ha recordado, porque en medio de mis falencias, en medio de mis errores, en medio de mis pecados, he tenido que recordar. Y el Señor me ha recordado que ese día es para siempre y debe renovarse cada día en nuestra experiencia. Sí, hay momentos de desánimo, hay momentos quizás que nos desenfocamos del verdadero propósito espiritual. Pero el Señor está presto, entonces, para asistirnos. Hay quienes han hecho del Betel de su vida un lugar, pero más que un lugar, es una experiencia de encuentro, de intimidad con el soberano. Nuestra comunión diaria con Dios, allí donde Él se manifiesta, allí Él nos bendice, allí Él nos perdona, allí Él nos cambia, allí Él nos transforma. Saben que el que busca, a veces nos podemos ir, nos podemos desviar, pero el que busca su placer entre los que no temen a Dios, se coloca en terreno de Satanás y entonces provoca tentaciones. Apreciados, todos tenemos la misma oportunidad de ir a Cristo Jesús. Dios, cuando le dijo a Jacob, vuelve, y cuando Jacob decidió junto con su familia volver, tuvo que volver tomando resoluciones, reconociendo su condición, arrepintiéndose y decidiendo iniciar de nuevo. Decidir iniciar de nuevo. Dios cuidó a Jacob para que los habitantes de Siquén, de aquel lugar, no fueran contra él. Los viajeros llegaron a Betel sin ser molestados. La protección de Dios fue con ellos. Queridos, hoy Dios te quiere llevar a una experiencia con Él hasta la eternidad. Y Él está presto a sostenerte, a protegerte, a guiarte. Allí, en Betel, Dios quiere que pongamos nuestras penas, que confiemos a Él nuestras angustias, nuestras enfermedades. Hoy, apreciados hermanos, tenemos un Dios que está atento a la voz de sus hijos. Cuando nos vamos a Betel, entonces nuestra vida cristiana recobra el valor que quizás perdió cuando lo dejamos a un lado. Aquella vida improductiva, quizás te sientes desanimado algunos de ustedes porque no hacen mucho por el Señor, pues vuelve a Betel y retoma las fuerzas y dile al Señor, aquí estoy. Reconoce tu condición, reconoce tu necesidad de Dios, renueva tu experiencia confesando tus faltas y sin duda alguna experimente una renovación. No solamente debemos regresar al Betel de una mayordomía bíblica, de los recursos, del diezmo y la ofrenda. Eso es importante. Del sábado, eso es importante. También tenemos que regresar, queridos, a los Beteles de las promesas que quizás hemos quebrantado y nos hemos olvidado de ellas. Algunos
Quizás hemos andado allí después de ya sanados por el Señor. Necesitamos volver al Betel del compromiso que hicimos con Él. Apreciados, algunos de nosotros, ya cristianos, maduros, hemos llegado a sentirnos cómodos en el Siquén. Debemos recordar el Betel de la educación que recibimos, jóvenes, en el hogar. Tal vez como Jacob, vagamos o estamos en una condición extraviada, pero allí la gracia de Dios le alcanzó. Hoy también la gracia de Dios es real para ti y para mí. Debemos tomar la decisión de vivir para Jesús. Satanás quiere atacarnos, quiere robar nuestro gozo, pero necesitamos encontrar una vez más el camino de regreso a Betel. La Biblia dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle, entre tanto está cercano. Cuando Jacob regresó a Betel, Dios se encontró con él y lo llamó nuevamente por su nombre nuevo, Israel, el cual le había sido dado en Jaboc, y repitió la promesa que le había hecho en el pasado. Cuando regresemos a Betel, queridos, Dios se encontrará con nosotros allí. Escucharemos su voz hablar nuevamente. Escucharemos la palabra de Dios de forma distinta y recibiremos una visión nueva, un nombre nuevo, un carácter renovado. Y también se reafirmará la promesa de que Cristo viene pronto. Apreciados hermanos, apreciados amigos que siguen esta transmisión, que están conectados hoy allí. En el nombre del Señor, hoy es tiempo de volver a Betel para decirle, Señor, una vez más necesito de tu perdón, una vez más necesito de tu sanidad, una vez más necesito de tu restauración. Si has caminado en el Señor, renueva esos votos, renueva ese pacto. Si sientes que hay algo debilitado en tu vida y en tu experiencia, hoy cobra fuerza en Dios, porque Él está presente, Él es real y te permitirá experimentar lo que Él ha prometido, se ha propuesto en tu vida. Si hoy estás dispuesto a ir a Betel, es decir, vivir una experiencia cercana con Dios, donde lo puedas ver, donde le puedas servir, donde te puedas dar para Él, dile, Señor, aquí estoy, tómame en tus brazos, sosténme como enteramente tuyo. Puedes escribir allí, en el chat, Señor, aquí estoy. O puedes decírselo directamente, Señor, aquí estoy. Ayúdame a renovar mi vida contigo. Ayúdame a vivir una experiencia de fidelidad genuina, en donde tú ocupas el primer lugar. Ayúdame a ser un mayordomo fiel de todas las bendiciones que tú me has dado. Ayúdame a estar en pie, aún en medio de las pruebas, en el día cuando Cristo Jesús venga y yo pueda decir, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Si esa es tu decisión, inclina conmigo tu rostro allí donde estás y una vez más experimenta el Betel en tu vida. Oremos. Padre Celestial, glorioso Señor, te alabamos y te glorificamos en medio de este momento de reflexión, usando estos medios que permites para que tu palabra sea expandida. Hoy, acudiendo a ella, nos encontramos con un Dios maravilloso, un Dios misericordioso, un Dios presente, un Dios real, un Dios perdonador, un Dios de oportunidades. Que si bien es cierto, nos permitiste tener la experiencia de Jacob como referencia, hoy permítenos vivir la nuestra contigo. Aquellos que tal vez se han ido, aquellos que tal vez te han sentido lejos, aquellos que tal vez están en el abismo del pecado, de la duda.
Hoy, ayúdales a escuchar y tener una visión donde te puedan ver como un Dios presente. Y a través de sus ángeles, a través de su Hijo Jesús, trae bendiciones celestiales a su vida para reconfortarles y salvarles de donde están. Pero Señor, también aquellos que quizás nos sentimos debilitados en nuestra experiencia espiritual, que hemos luchado, que hemos avanzado, que creemos incluso a veces estar firmes, pero que hay cosas extrañas que a veces hemos dejado entrar a nuestro hogar, a nuestra vida. A eso, Señor, ayúdanos para una vez más volver a una experiencia real, continua de comunión contigo. Seamos jóvenes, seamos niños, seamos adultos, estemos casados o solteros, estemos sanos o enfermos físicamente, ayúdanos a confiar que tú estás allí para reconfortar nuestra vida y una vez más levantarnos de esa condición para ser renovados. Y oh Señor, aquellos que son líderes, aquellos que están bien en una experiencia de fe contigo, ayúdanos a reconocer que necesitamos más de ti. Que esto es hasta cuando tú vengas. Y permite que hoy esa promesa de que vendrás por nosotros, así como la promesa que hiciste a Jacob y la cumpliste, así esa promesa de cuidarnos, de asistirnos, de proveer para nosotros si somos fieles, y que también vendrás por nosotros para llevarnos a la eternidad, ayúdanos a reafirmarla en nuestro corazón y a vivir una experiencia real, no acomodados a este mundo, sino siempre preparándonos para el reino de los cielos, viviendo una experiencia aquí, pero de la mano con Jesús, de la mano con el Salvador, de la mano con aquel que ha revelado el gran amor de Dios a través de la cruz, pero también ha resucitado para garantizarnos la vida eterna. Consuela nuestras vidas, oh Señor, y ayúdanos a avanzar con la seguridad de tu compañía, de tu bendición y de tu perdón. Oramos a ti creyendo y siendo reconfortados con tu Santo Espíritu, poniendo en tus manos las peticiones de cada uno de nuestros hermanos hoy. Oh Dios, lo que hay en su corazón y con la confianza de que asistirás con tu Espíritu, oh Señor, de acuerdo a su necesidad. Oramos confiados, creyendo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Apreciados hermanos, gracias. Dios les bendiga a todos. Un placer. Que el Señor siga bendiciendo y prosperando sus vidas. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Joel, por ese maravilloso mensaje. Allí en el chat tenemos a nuestros hermanos, nuestra hermana Lina, Vilma, Delcy, todos colocando allí, Señor, aquí estoy, ayúdame, y también en las demás redes. Gloria al Señor y gracias, Pastor, por haber estado acá. También le agradecemos en nombre de nuestro pastor, del pastor Daniel Borja, ¿cierto? Que no pudo estar acá por algunas circunstancias, pero está muy agradecido con su presencia y también a todos los hermanos que estuvieron conectados. Esperamos que pueda volver a acompañarnos, Pastor Joel, por acá. Así que allí tenemos los demás saludos. Vamos a despedir este espacio, Pastor. Gracias, gracias, ministro Juan, y a todos. Un placer, y también con la juventud. Pronto nos veremos allí en nuestra semana de reavivamiento, de crecimiento espiritual. Un abrazo para todos. Que el Señor les bendiga. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor. Vamos a leer acá Números capítulo 6, versículo número 24. Dice lo siguiente: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes que estuvo conectado con nosotros.